Bien, ahora chicos, en esta parte vemos un poquito del circuito fusionado de la base que estamos conversando. Primero, por ejemplo, hay que recordar algunos detalles. Número uno, ¿cuántos litros de sangre vienen al riñón? 5 litros. De esos 5 litros, perdón, ¿cuántos litros de sangre bota el corazón? 5 litros. De esos 5 litros, 1 litro viene del riñón. Ese es más o menos el 20% aproximadamente. Algunos libros lo ponen como 25%. De este litro, normalmente el 60% es plasma. Entonces, ¿cuánto es plasma? 600 mililitros. Eso es plasma y se puede medir con el paraminohipurato, pregunta de examen. De estos 600 que llegan de plasma, se ultrafiltra 120, que sería el 20% de 600. Y esto es la tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Y esta tasa de filtrado glomerular justamente con la fórmula de Crocop-Gault que a ustedes les preguntan siempre, hay que tener en consideración. ¿Ok? Igualmente también lo pueden utilizar con la fórmula del MDRD4, que es probablemente lo que terminen formulándole, digamos, en la mayoría de exámenes. Acá en esta fórmula tiene 4 variables, por eso se llama MDRD4, donde toma la variable creatinina, edad, sexo y raza. Perfecto. Aparte de ello, después de haber visto todo el circuito anatómico que hemos analizado, estamos aquí, en el sistema glomerular propiamente. Tenemos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Nosotros vamos a ver que a nivel de la arteriola aferente van a primar generalmente mecanismos un poco vasodilatadores. Por ejemplo, estos mecanismos vasodilatadores van a permitir que aumente el flujo de sangre al riñón. Y esto se logra gracias a quienes, a la prostaglandina y al péptido natriurético atrial. El principal estimulador de la prostaglandina es la disminución de oxígeno que pueda llegar en el riñón y eso hace que aumente la prostaglandina y lógicamente que haga vasodilatación a nivel arterial. Por eso que voy a poner aquí B de vasodilatación. Y el péptido natriurético atrial es estimulado, ¿por qué? Por las cavidades de más baja presión que ocurren a nivel de la zona del corazón, que son las cavidades derechas, que producen este péptido cuando hay un aumento de volumen que está llegando al corazón y justo el corazón dice, quiero botar este volumen, entonces comienza a producir el péptido natriurético y el péptido natriurético lo que hace, aparte de botar el sodio, hace vasodilatación de la arteriola aferente. Estos son los mecanismos, digamos, que vamos a ver a nivel neurohumoral de inmediatamente. Igualmente, hemos estudiado también durante todo este proceso la barrera de filtración, lógicamente trabajada por la parte del endotelio, la membrana basal y la parte de los podocitos que vendría a ser la barrera epitelial. Y a nivel de la arteriola eferente, actúa predominantemente la angiotensina 2, que tiene un mecanismo sobre todo de predominancia vasoconstrictora. Si se dan cuenta, la arteriola eferente tiende a dominar más la vasodilatación y la arteriola eferente la vasoconstricción, para tomarlo en consideración. Sí, es muy importante esto. Ahora, ¿qué sucedería si tuviéramos un accidente y estamos con, digamos, una pérdida sanguínea y por el trauma tenemos mucho dolor y llegamos a una emergencia y pues nos dan un AINE para el dolor? El AINE bloquea la prostaglandina, ahora ya no abriendo vasodilatación, y pues llega a un menos flujo renal. Y al venir menos flujo renal, condiciona a un estado de injuria tubular, porque llega menos flujo, ¿no? Imaginemos, vamos a poner una situación ficticia donde vamos a tener un trauma y damos un antiinflamatorio por el dolor del trauma, pero aparte hemos perdido sangre en el trauma. Este AINE va a bloquear esta prostaglandina y esto va a ocasionar de que no haya vasodilatación. Por lo tanto, disminuye el flujo renal y al disminuir el flujo en la arteriola aferente, lógicamente va a haber menos flujo que salga en la arteriola eferente. Y ustedes saben que de la arteriola eferente va a continuar por los capilares peritubulares que acompañan a los túbulos. Estos capilares van a tener una disminución del flujo. Por lo tanto, va a condicionar a que haya, ¿qué cosa? Una injuria renal. Entonces, esta disminución del flujo renal va a terminar en una necrosis tubular aguda. O sea, un uso de AINE en un estado de hipovolemia puede terminar en una falla renal. Dato a tomar en cuenta. Aparte, cuando ya hemos reconocido también
los mecanismos dentro del circuito, hay que reconocer también sistemas que van a permitir autorregular los ciclos de perfusión. Para la regulación vamos a tener el primer elemento, que es nosotros le llamamos el equilibrio miógeno, que básicamente lo que busca es que mientras la presión arterial sistólica se encuentre entre 80 y 180 milímetros de mercurio, vamos a ver una regulación entre la arteriola aferente y eferente. Se llama efecto miogénico, por si nos preguntan. También vamos a ver que hay lo que es la regulación túbulo-glomerular, y esto ocurre por la producción de adenosina. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que normalmente la mácula densa que está en el túbulo contorneado distal, al ver que hay un aumento de cloruro de sodio, libera adenosina. ¿Y qué hace la adenosina? La adenosina va a cerrar la arteriola aferente. Entonces, esto es otro mecanismo de regulación renal que produce adenosina, que produce vasoconstricción y que hace que disminuya el flujo a nivel de la arteriola aferente. Es otro mecanismo en el cual va a ayudar sobre todo a regular lo que es el sensado de la sal. También tenemos el mecanismo de prostaglandinas que hemos mencionado arriba, cuando hay menos flujo a nivel de, mejor dicho, menos cantidad de oxígeno, que producimos prostaglandina para lograr vasodilatación de la arteriola aferente. Y también tenemos el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, que lo que hace es que al medir menor presión arterial va a haber mayor producción de renina por la célula yuxtaglomerular, que es la célula que está en la arteriola aferente, y estas células van a producir renina. Esta renina va a ayudar al metabolismo de la angiotensina, al angiotensinógeno que es producido por el hígado para producirlo angiotensina 1. Esta angiotensina 1 se evoluciona a angiotensina 2 a nivel del pulmón por mecanismo de las ECAs, de tal manera que también va a ayudar a la regulación debido a la mayor producción de angiotensina 2. Angiotensina 2 que va a permitir luego generar vasoconstricción en la arteriola eferente y por ello aumento de la presión intraglomerular. Estos 4 mecanismos los preguntan en los diferentes exámenes a nivel del glomérulo. Igualmente, vamos pasando por los túbulos. A nivel del túbulo contorneo proximal, aprendimos también durante estos mecanismos detallados que más o menos el 100% del aminoácido, glucosa y albúmina se absorben. Recuerda que la glucosa trabaja mucho con el SGLT2. Igualmente aprendimos que la absorción del 80% del bicarbonato, el ácido úrico y el fosfato se da, donde el fosfato es el principal buffer que ocurre en el riñón. El 60% del sodio, potasio, calcio, cloro, agua y urea se absorben también en el túbulo contorneado proximal. También se logra absorber y producir sobre todo lo que es por mecanismo de la glutamina, la formación de NH3 o amoníaco para que se libere el túbulo y se forme como amonio. Y este sería el segundo buffer a nivel renal después del fosfato. Luego también aprendimos las diferentes distribuciones que ocurren. Por ejemplo, a nivel del asa de Henle veíamos que se absorbía el 20% de agua. Veíamos que a nivel del asa ascendente el 20% de sodio y potasio y que no se absorbe agua, es un segmento dilutor. Y luego vimos también que en este caso los cilindros hialinos, que son generalmente producidos por proteínas de Tamm-Horfall, que se han producido a nivel del túbulo contorneado proximal, porque acá comienza la producción de las proteínas de Tamm-Horfall y luego terminan siendo almacenadas como cilindros a nivel de la zona del túbulo contorneado distal, pues no puedan preguntar. Y generalmente preguntan como el cilindro más fisiológico o el cilindro que lo podemos ver en algunas situaciones patológicas como deshidratación. Es el cilindro más preguntado de todos los exámenes. Se ve mucho en patologías de deshidratación y en zonas fisiológicas también, por ser el más frecuente. Igualmente, nos podrían preguntar con un poco de cilindros patológicos como el cilindro granuloso, que se ve mucho en los cuadros de insuficiencia renal también que se puedan establecer. Igualmente, a nivel del túbulo contorneo distal, aprendimos que se absorbe el 15% de sodio, podemos absorber calcio, sobre todo estimulado por la vitamina D y la paratormona, que va a ser una hormona que va a mediar la absorción tanto en túbulo contorneo proximal como en túbulo distal. A nivel del colector, recuerden ustedes, también tratamos de absorber sodio a través de las células principales, que ha sido pregunta de examen. En este gran resumen que estamos haciendo, se puede absorber todavía 20% de agua y un 20% de bicarbonato mediante las células intercaladas que están también a nivel de la zona del colector.
porque son las únicas células que han preguntado en la historia de residentado médico con un nombre propio. Esto nos permite tener un completo resumen de los mecanismos glomerulotubulares que resumen todo el bloque, en realidad, de los diferentes mecanismos con detalle que hemos explicado. Igualmente, a nivel de los diuréticos hay que recordar lo siguiente. La mayoría de diuréticos tiende a tener un aumento de ciertas sustancias y disminución de algunas. Nos preguntan qué sustancias disminuyen. Por ejemplo, voy a agrupar en elementos que disminuyen por diuréticos. Por ejemplo, la mayoría de diuréticos disminuye la presión arterial, disminuye la concentración de sodio, salvo los osmóticos, disminuye la concentración de potasio, salvo los ahorradores de potasio. Y también vamos a ver que tienden a disminuir el calcio, salvo las tiacidas que tienden a aumentar el calcio en sangre. Todo lo que hablo de disminución me refiero a lo que es con la concentración de este elemento en la sangre. Los diuréticos también tienden a aumentar el ácido úrico, aumento de lípidos y aumento de la glucosa, sobre todo la tiacida, que es la que más hace estas cosas y nos han preguntado, incluso en algunas preguntas de cardiología también. Vemos también que los diuréticos tienden a hacer alcalosis metabólica, salvo los inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, que tienden a disminuir las reservas de bicarbonato generando cierta acidosis. Y también los ahorradores de potasio, porque ustedes saben que si el potasio aumenta, el hidrogenión aumenta, generando también acidosis. Son muy hermanos en todo el sentido de la palabra. Hay dos preguntas que siempre han venido, que es ¿cuál es el diurético que baja más el sodio, que es la tiacida, y cuál es el diurético que baja más el potasio, que es la furosemida? En este resumen agresivo y brutal, tienes que tenerlo así de claro, los diferentes mecanismos y comportamientos que va a ocurrir en la fisiología. Igualmente, es importante recordar por cada uno de los elementos lo que te acabo de comentar. A nivel de las preguntas que te van a hacer, sobre todo en la ubicación, que eso es muy importante. A nivel del túbulo contorneado proximal, me van a poner acá túbulo contorneado proximal. ¿Quién es? La acetazolamida, que va a disminuir ¿qué cosa? Las reservas de bicarbonato. A nivel de la asa gruesa, voy a marcar furosemida, que sobre todo va a ser el diurético más usado, el que disminuye más la volemia y el que le encanta disminuir sobre todo el potasio. A nivel del túbulo contorneado distal, sobre todo las tiacidas van a ser fundamentales y son las que más disminuyen el sodio y sobre todo aumentan la concentración de calcio, que viene mucho dirigido a las preguntas de examen. Y a nivel del túbulo colector vamos a encontrar la espironolactona, que es fundamental dentro del punto de vista del ahorro de sodio, porque van a permitir un aumento de sodio y una disminución de potasio. Tener cuidado con los tumores que son secretores de espironolactona, de aldosterona, porque van a permitir justamente aumentar sodio y disminuir potasio. Acuérdate, la espironolactona bloquea la aldosterona y por eso que vamos a tener succión a nivel del colector. También vamos a tener dentro un grupo de fármacos que esté a nivel de la zona colectora, no cortical como donde trabaja más la espiro, sino el colector medular, donde vamos a encontrar los baptanes. Los baptanes son antagonistas del receptor de la hormona antidiurética y lógicamente van a producir un aumento de lo que es la excreción de agua libre de electrolitos. También para tenerlo en consideración, si alguna pregunta pudiera venir con respecto a las diferentes etapas de los usos de los diuréticos. No te olvides este esquemita que resume todos los efectos adversos de los diuréticos, porque ya que si te aprendes esta relación, no es necesario que memorices ningún efecto, ya que todos están debidamente agrupados. Igualmente, van a existir algunos defectos que hay que tomar en consideración. Estos son los defectos tubulares. Te he agrupado los defectos de acuerdo a la zona. Por ejemplo, a nivel del túbulo contorneo proximal, podemos encontrar el síndrome de Fanconi. El síndrome pierde todo. Generalmente, a veces les digo yo, recuérdenlo con esta frase: por ser fan, pierde todo. Quiere decir que vamos a ver glucosuria, aminoaciduria, bicarbonaturia, ver una pérdida. Se ve mucho en los pacientes que tienen, por ejemplo, hipergamma globulinemias, como el mieloma múltiple, y este termina eliminando muchas inmunoglobulinas que terminan destruyendo el ribete en cepillo que tiene el túbulo contorneo proximal, disminuyendo su superficie de absorción y la pérdida del mismo. A nivel de la asa gruesa vamos a encontrar el síndrome de Bartter. Y el síndrome de Bartter lo que más va a hacer es actuar como si fuera, ¿qué cosa? La flecha para aquí, para que lo puedan colocar. Actúa eliminando más 2-cloro-sodio-potasio, o sea, actúa como si fuera una furosemida. Interesante, ¿no? A nivel del Gitelman, que es a nivel del túbulo contorneado proximal, lo que vamos a ver es una eliminación del cloruro de sodio.
O sea, actúa como ¿qué? Como una tiazida. Si se dan cuenta, este actúa como una furosemida y el Gitelman actúa como una tiazida, como para que lo tengan en consideración. Y el Lidl, que es a nivel de la zona del colector, lo que va a hacer es aumentar la secreción y eliminación de potasio. Esto es un dato muy importante. Y esto, al eliminar el potasio, lo que va a ocasionar es una hipocalemia, pero al aumentar la absorción de sodio, va a aumentar una hipertensión asociada. Esto también va a permitir de que al aumentar el sodio va a disminuir la concentración de aldosterona y acá vienen las preguntas de examen. ¿Por qué? Porque siempre nos preguntan en los exceptos, ¿qué hace el Barter? El Barter va a terminar estimulando la aldosterona. El Gitelman va a terminar estimulando la aldosterona, pero el Lidl disminuye la aldosterona. Dato importante en las preguntas de examen porque nos van a venir esa variación. Por ejemplo, con el Fanconi, con que pierdas todo ya lo sacaste. En el caso del Lidl, acuérdate que baja low, acuérdate el Lidl de low, baja la aldosterona. En cambio, los otros dos de sobra, el Gitelman y el Barter, aumentan la aldosterona. Con eso ganas bastante. Y otro dato más que puede venir en Barter, que tiende a diferenciar bastante de los demás, es que hace hipercalciuria. Y con la hipercalciuria ya ganaste, ya sacaste el Barter. ¿Por qué? Porque el Gitelman tiende a ser hipocalciuria y hace mucha poliuria. Dato muy importante. Entonces, cuando yo respondo en las preguntas de examen, siempre me acuerdo lo siguiente. El Fanconi pierde todo. Todo pierde. Me acuerdo del Barter. Mi fórmula es el calcio, hipercalciuria, o sea, aumenta la pérdida de calcio, aumenta la pérdida de calcio. Y también me acuerdo de que aumenta la aldosterona. ¿Cómo diferencio el Barter del Gitelman? Pues el Gitelman, ¿qué he aprendido? He aprendido de que disminuye la pérdida de calcio. O sea, disminuye la pérdida de calcio. Con eso lo diferencio del Barter. Pero también aumenta la aldosterona. Y todo el tiempo voy jalando la aldosterona. ¿Por qué? Porque cuando estoy en Lidl, aprenderé de que este sí tiene la low, acuérdate de low, la aldosterona en el piso. Y con eso la saco al toque. Estos 4 datos que les acabo de decir sirven para las preguntas de examen para poder hacer un versus. Pero igual hay que recordar estos pequeños detalles de la disfunción de estos receptores que van a permitir, sobre todo, conocer los defectos tubulares, que es una de las preguntas más interesantes de los exámenes, ¿no? Otra pregunta una vez que vino fue acerca del Barter, porque siempre después de Fanconi preguntan Barter más, era con respecto a esto, la normotensión. El Barter tiene un mecanismo de escape que a pesar de que aumenta la aldosterona, tiene un mecanismo de no hacer hipertensión y eso es un dato clave. Una forma también para que recuerden el orden, el F, B, G, L, era esto, ¿no? Fútbol, gol, así, fútbol, gol. Para que te acuerdes Fanconi, de Barter, ¿ok? De Gitelman y Lidl, en ese orden, ¿no? También va a ayudar a la hora de recuerdo y asociación para tenerlo en cuenta. Con respecto un poco a lo que son las fórmulas que nos puedan venir, ustedes saben que la proporción un poquito de los condicionantes intra y extracelulares son importantes, ¿no? Nosotros los seres humanos tenemos el 60% de agua corporal total, de la cual 2/3 está en el intracelular y 1/3 en el extracelular. El extracelular prácticamente está dividido en 2 momentos, en el intersticio el 80%, o también llamado 3/4, y el plasma en el 20% o 1/4. Generalmente trabajo yo con lo que es 3/4, 1/4, ¿no? Para que puedas recordarlo, porque a veces nos ponen para fórmulas, entonces yo saco el 60% del agua y luego divido en 1/3, 2/3, y del 1/3 saco 3/4, 1/4, y con eso puedo hallar cuánto de agua tenemos a nivel del vaso sanguíneo o cuánto de agua tenemos a nivel del intersticio. Acuérdate tú que los riñones, una de las formas es la regulación hidroelectrolítica. Entonces, eso del agua van a preguntar bastante. Otro detalle importante es los componentes iónicos que se encuentran en la célula, tanto en el intracelular como en el extracelular. En el intracelular tiende a haber un predominio de cationes. El catión más importante del intracelular vamos a encontrar al potasio como el catión más importante. Y de los negativos tenemos a las proteínas y a los fosfatos. En el caso del extracelular, el catión más importante es el sodio, y vamos a encontrar que dentro de los negativos vamos a encontrar ¿qué cosa? Al cloro y al bicarbonato, siendo el cloro el más abundante anión extracelular. De ahí salen las fórmulas de anión gap también. Entonces, estos pequeños detalles hay que recordarlos, sobre todo porque nos van a ayudar mucho
a algunas fórmulas que vamos a ver en el futuro. Igualmente, dentro del proceso, ustedes saben que para poder hallar lo que es la depuración renal, se usa mucho las fórmulas en laboratorio de inulina. Inulina es una sustancia que una vez que se coloca, se bota tal igual como está, no se metaboliza y puede ayudarnos cuando está filtrando el riñón. Igualmente, se hizo estudio con sodio, que hizo estudio con aminoácidos, con glucosa, con diferentes sustancias, para poder analizar cuál sería la sustancia ideal que permita medir cuánto filtra todo el tiempo el riñón. Para esto, los elementos que pasaron la prueba fueron la urea y la creatinina. Entonces, lo malo es que la creatinina tendía a eliminar un poco por exceso por encima de la inulina y la urea un poco por debajo, no bien de la inulina. Y al final se llegó a que la creatinina era una sustancia muy estable que nosotros la producimos de manera continua y que nos podría medir indirectamente cómo está filtrando el riñón. Es como que un chisme indirecto. Si yo tengo la creatinina en suero, y tengo la creatinina en la orina y tengo el volumen de la orina, yo podría saber con exactitud cuánto de la creatinina que está en suero salió en la orina. Entonces, esto me va a ayudar a saber cómo está filtrando el riñón. Y esa es la fórmula que se utiliza. Para poder hallar esto, tendríamos que contabilizar la orina de 24 horas, sacar una muestra de creatinina en orina y una muestra de creatinina en sangre. Pero imagínate juntar 24 horas tu orina, es un poco difícil. Por eso se crearon fórmulas como la de Crocop-Gault, que te pueden hallar la depuración renal, la tasa de filtración glomerular que habíamos visto, que era más o menos 120 mililitros por minuto. Y la fórmula tienen que aprendérsela porque lo preguntan en examen. 140 menos la edad por el peso entre la creatinina, que está medida en miligramos por decilitro, y multiplicado por un número que es 72, que es un número constante. Esto, acuérdense, son tan buena gente en el examen que a veces te ponen paciente pesa 72 como para que se elimine con el 72 de abajo. Imagínate, te dicen 40 años para que se reste con 140 menos 40 y te quede 100. Y lo único que tienes que dividir es 100 entre el número de creatinina que te hayan colocado. Ya, si tienes un problema en la división, ya es tu problema. Entonces, esto es lo que se usa y viene mucho. Ahora, con respecto a fórmulas más cercanas, más exactas, está el MRD. Tenemos el MRD4, el MRD6. Pero la que más van a venir es el MRD4, que usa las variables de creatinina, la variable de edad, la variable de sexo y la variable de raza. Te pueden poner cuál de estas no es variable del MRD4. Y lo ha venido, e incluso ha venido en preguntas del MIR. El CPK-EPI es una otra variable muy parecida al MRD, que se utiliza mucho también. Y te lo pongo para que te suene sobre todo y puedas saber tú que existen otras variables de medición mucho más exactas y que nos acercan casi al valor que deberíamos obtener. Esto se lo dejo para que ustedes tengan como referencia dentro de las bases cómo hallar la depuración, porque este tema, cuando estemos en enfermedad renal crónica, yo te voy a decir cuál es la tasa de filtrado glomerular y tú tienes que saber cómo se halló esto. Y se halló con esta fórmula y nos permite saber cuánto de la sustancia que ha depurado en la orina está concentrada en plasma, conociendo justamente estas variables de relación que existen dentro del riñón. Un dato importante para dentro de la autorregulación renal, ¿te acuerdas que te comenté de la angiotensina 2? Solamente te la dejo como para que tengas un reconocimiento general. Acuérdense ustedes que cuando se produce la angiotensina 2, que al final es el elemento importante, van a haber diferentes mecanismos, y acá te lo pongo así en grande, miren acá. Cuando ustedes forman angiotensina, primero lo forman del angiotensinógeno que viene del hígado, y luego forman angiotensina 1. Y esta angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 gracias a la ECA que está en los pulmones. ¿Esto por qué lo pongo? Porque la angiotensina 2 han preguntado cuántos aminoácidos tiene. ¿Por qué? Porque es la parte más importante. La angiotensina 2 termina y tiene 8 aminoácidos. Y luego se puede utilizar en los receptores AT1 y AT2. Este dato es importante. Y acuérdate de la angiotensina 2, es una destructora, es una desgracia total. Es como el Chavo del 8, pura desgracia. Y te vas a acordar de la angiotensina 2. ¿Por qué? Porque estimula al sistema nervioso simpático. Y esto genera vasoconstricción y aumento de presión arterial. La angiotensina 2 estimula a la hormona antidiurética en producción y esto aumenta la reabsorción de agua. Y también estimula la aldosterona, que hace que aumente la reabsorción de sodio. La angiotensina 2 genera aumento de presión, sumando todas las variables. Igualmente, ustedes saben que a nivel de la producción de la aldosterona, dentro de todo lo que vendrían a ser las diferentes capas glomerulares, en este caso, vamos a ver que dentro de la cápsula suprarrenal, la glándula suprarrenal, en la nivel de la zona cortical justamente, tenemos la zona glomerular que secreta aldosterona.
a diferencia de la zona fascicular que trabaja más con el cortisol o la misma zona reticular que trabaja más con las hormonas sexuales. Pero a nivel de la zona glomerular, que es la que nos importa, la aldosterona va a ayudar a la reabsorción de sodio y salida de potasio. Y aparte va a estabilizar los líquidos del organismo mediante el mantenimiento de presión arterial. Estos datos son interesantes porque la aldosterona no solamente se produce en la glándula suprarrenal, se ha descubierto que también tiene producción mínima en nivel del corazón, aumentando lo que es el remodelamiento cardíaco, que es el hecho de tener un corazón crecido con depósito de fibrosis más neoangiogénesis. Y esta remodelación, que es transformar prácticamente corazón contráctil a fibrosis, pues es malo, porque hace que el corazón no se adapte a las diferentes circunstancias hemodinámicas. Por eso que es un enemigo gigantesco la angiotensina 2 y vale la pena recordar algunos detalles. Acuérdense ustedes que dentro de la autorregulación también, así como la angiotensina, van a escuchar de la adenosina. Y yo se los comenté diciendo que la adenosina se secreta a nivel de la mácula densa gracias al aumento y sensibilidad del cloruro de sodio. Y lo que hace ella es que al sentir más condensación, más concentración de sodio, comienza a liberar adenosina. Adenosina que va a hacer vasoconstricción en la arteriola aferente. Entonces te van a preguntar los dos elementos que vasoconstriñen. La primera es la adenosina que hace vasoconstricción de la arteriola aferente y la angiotensina 2 que hace vasoconstricción de la arteriola eferente. El secreto está en dominar en qué situaciones y en qué momentos se van a producir ambos mecanismos. Y de eso va a depender mucho que ustedes puedan entender las situaciones patológicas. Cuando ustedes les pongan situaciones malas de la angiotensina 2, acuérdense que la suma de todas sus variables va a determinar en un aumento de presión arterial. Si te ponen estimula el aumento de la sed, marco estimula aumento de la sed. Si te ponen hace vasoconstricción, eso aumenta presión arterial, marco vasoconstricción. Si te dicen aumenta reabsorción de sodio, aumento reabsorción de sodio. Si te dicen aumento de hormona antidiurética, eso sería aumento de agua y aumento de presión, aumento de hormona antidiurética. Entonces, esos son mecanismos de la angiotensina donde domina el aumento de vasoconstricción de arteriola eferente, así como la adenosina, y ya sabes tú cuál es el mecanismo, te lo expliqué dentro de los resúmenes de autorregulación, que aumentan ¿qué cosa? La vasoconstricción en la arteriola aferente. Adenosina de aferente, angiotensina de eferente, como para que lo puedas tener en consideración.